Que Dios les bendiga una vez más. Estamos desde aquí, desde las instalaciones de La Mar en Español, una vez más trayéndoles un mensaje más hasta sus casitas. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Que Dios les bendiga ricamente. El Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, los versículos 20 y 21, acerca de que a mí me emociona mucho este pasaje porque Jesús oró por mí. Miles de años atrás, Jesús oró por mí, Jesús oró por usted. ¡Wow! Me quedo yo. Déjeme le comparto. Dice ahí, mas no ruego, es Jesús hablando, dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, de sus seguidores que andaban con él, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, porque cómo nos llegó el evangelio a nosotros, a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Y luego dice el verso 21, fíjese, la oración de Jesús para nosotros, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que la gente que nos vea crea que somos de verdad, que somos de Dios, que somos de Él. En estos tiempos, pues usted sabe, la noticia todos los días, cuánta gente sigue muriendo. Gracias a Dios que muchos se sanan y salen de esta infección. Pero vivimos tiempos difíciles y en estos tiempos son tiempos, ¿verdad?, de adversidad. Y estos tiempos de adversidad nos definen. Si nos mantenemos fuertes y firmes, resistiremos siendo uno. Y nos plantamos en nuestro propósito y compromiso. Nuestro enfoque es el mismo hasta que atravesemos esta crisis, sin ser dañados y sin dañar a nadie. Sin dañarnos a nosotros mismos, sin dañar a nuestras familias, sin dañar a nuestros hermanos en Cristo, sin dañar a las personas. Pero ¿sabe qué? No lo podemos hacer solo. Mismo Jesús nos dice en su palabra en Evangelio según San Juan capítulo 15 y el verso 5 de la siguiente manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo, el apóstol Pablo, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente es con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús. Y dice mismo Jesús, sin mí nada pueden hacer. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la palabra del Señor, que es donde Él es el consejo de Dios para nosotros. Y tenemos que creerle. Tenemos que creerle a Jesús, tenemos que creerle a Dios de que detrás de esta pandemia hay un plan de parte de Dios, porque Él nos dice en su palabra, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si usted ama a Dios, y yo amo a Dios, y si amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. No lo entendemos ahora. No sé si un día lo vayamos a entender, pero confiamos que así es. En estos tiempos hay mucha gente triste, hay mucha gente con depresión, hay mucha gente con ansiedad y de hecho mucha gente se ha suicidado. ¿Por qué? Porque llega un momento de impotencia en las personas que mejor se quitan la vida. Porque no sé a qué punto llegan, ¿verdad? Y creo yo que es porque nuestra fe a veces la tenemos no muy bien puesta y es muy importante saber, ¿verdad?
¿Qué clase de fe tenemos? Es muy importante hacernos esa pregunta. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Verdad? Porque hay familias, mire, la violencia doméstica se ha incrementado, el suicidio se ha incrementado a raíz de toda esta situación. Pero ¿sabe qué? ¿Qué clase de fe tenemos? Es la pregunta. Y quiero compartirle 3 puntos. Y el punto número 1 es otra pregunta también. ¿Tenemos fe intelectual? ¿Qué clase de fe tenemos? Porque es muy importante que tengamos fe en Dios. Acuérdense que acabamos de leer la palabra de Dios en Romanos 17. Dice que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero si nunca escuchamos la buena noticia de Cristo, vamos a escuchar puras malas noticias. Y eso lo hace que entre en depresión, eso lo hace que le dé miedo, eso lo hace que no tenga esperanza. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Tenemos la fe intelectual? ¿Cuál es la fe intelectual? La fe intelectual es mero conocimiento, y es una fe que no salva, es conocimiento aquí. Esa es la fe intelectual. La Biblia nos habla en un pasaje de Santiago capítulo 2 y el verso 19 de la siguiente manera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso nos dice la Biblia. Entonces, fíjese, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Al ver Marcos capítulo 5, versos 7 al 9, dice de la siguiente manera: y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el verso 9 dice que Jesús preguntó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjese, 2000, una legión se componía de 2000. 2000 demonios había en la vida de un hombre. Y los demonios, dice la Escritura, que creen en Dios y tiemblan. Pero ¿sabe qué? Aunque reconocen a Dios, aunque reconocen a Jesús los demonios, pero lo que hacen, lo que hacían y lo que hacen, nada tiene que ver con Dios. La fe de los demonios no salva. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Tenemos la fe intelectual? ¿La fe de los demonios, la fe que no salva? ¿O tenemos la fe que salva? ¿Cuál es la fe que salva? Dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por este tipo de fe es la fe que salva, porque somos salvos por gracia a través de la fe. Dice Santiago capítulo 2, verso 18, la última parte, dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las obras son la evidencia que una persona ha nacido de nuevo. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, nace en el Espíritu, en ese momento empieza un bebé. Y dice la Escritura en Filipenses capítulo 1 y el verso 6 de la siguiente manera: estando persuadido, dice el apóstol San Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, una vez que creímos en el sacrificio de Jesús y recibimos a Jesús en nuestra vida, en ese momento fuimos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús,
Y en ese momento nació un bebé, un nuevo bebé espiritual. Y cada día de nuestra vida, ese bebé se está alimentando de la palabra de Dios, comida espiritual. Y cada día debemos de ir creciendo. Y este crecimiento espiritual no va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Todos los días, no somos perfectos, pero cada día tenemos que seguirle echando ganas porque sabe que ahora yo soy de Cristo. Y ay, Señor, ayúdame. Y cuando fallamos, dice el Señor que tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo. Dice que si pecamos, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarlos, tenemos que pedir perdón. Esa es la fe que salva, la fe salvadora. Cada día el Señor está formando nuestro carácter. La idea es de que cada día nos parezcamos a Jesús. Todo discipulado, todo estudio bíblico, toda predicación, todo lo que escuchemos de la palabra de Dios, el único propósito es discipularnos para que nos parezcamos más como Jesús. O sea, ese es el discipulado. Eso es que el Señor está formando el carácter de Jesús en nuestra vida. Que debemos de parecernos a Jesús. Eso es. Cada día debemos de trabajar en nuestras áreas débiles porque todos somos diferentes. Algunos tenemos áreas que son débiles que para otros dicen, eso es debilidad para ti, para mí no. Y tenemos que saber cuáles son nuestras áreas difíciles para trabajar duro en ellas, para decir, yo soy un hijo de Dios. Yo me tengo que parecer a Jesús. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos? ¿La fe intelectual? ¿La fe que salva? O otra pregunta, ¿cómo puedo saber qué clase de fe tengo? ¿Cómo puedo saber qué clase de fe tengo? Bueno, la palabra de Dios nos dice un pasaje en la Escritura, en el capítulo 7, el verso 15 al 20, de la siguiente manera, de Mateo 7, 15 al 20. Guardaos, dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice Jesús en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Acuérdense la pregunta, ¿cómo puedo saber qué clase de fe tengo? Por sus frutos se va a conocer. Eso lo dijo Jesús. Yo nada más le estoy leyendo la Biblia. Por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el verso 20, una vez más, de Mateo 7. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos, dice Jesús, es como vas a conocer qué tipo de fe tienes. Ahora, la pregunta es, ¿a qué frutos se refiere Jesús? ¿Será que, wow, qué bonito canta el hermano, mira nada más qué fruto, ay, qué bonito predica, ay, qué bonito enseña, ay, mira cuánta gente lo sigue? ¿Serán esos los frutos? Y la gente dice, mira el fruto que tiene el pastor fulano. ¿Será esos los frutos a los que se refiere Jesús? ¿Que por sus frutos íbamos a ser conocidos? ¿Serán esos? ¿O serán, wow, mira cómo Dios lo usa, echa fuera demonios, hace milagros, profetiza? ¿Serán esos los frutos? Yo creo que no. ¿Por qué? Por lo que dice enseguida la palabra de Dios. Fíjese lo que dice enseguidita en el verso 21 al 23 del mismo capítulo 7 de Mateo. No todo,
Fíjese lo que dice Jesús, el que está hablando. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjese, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos la voluntad del Padre? Aquí está en la palabra de Dios. Dice el verso 22 del capítulo 7 de Mateo. Fíjese, Jesús hablando, dice, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¡Wow! Yo me quedo asombrado cuando leo esta escritura. Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ¿sabe qué? Dios conoce las intenciones del corazón de las personas. Yo me quedo, digo, aquí está hablando de personas que funcionaban en un ministerio, que echaban fuera demonios, que profetizaban, que hacían milagros, y dice Jesús, nunca os conocí. Eso me pone así como, wow, o sea, ¿qué tipo de fe tendrían ellos? Yo no sé usted, pero a mí me deja muy pensativo esto. O sea, que el hecho de que usted haga algo no demuestra que usted tiene la fe salvadora. Ahora fíjese, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21, de la siguiente manera, fíjese. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese, dice el verso 19 en adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo puedo saber qué clase de fe tengo? ¿Tendré la fe intelectual? ¿Tendré la fe salvadora? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Cómo puedo saber? Aquí nos da una idea. Fíjese, nos da por lo menos como 17 o 18 cosas acerca de lo que la carne le gusta hacer. Pero hay muchas personas, como le decía, con la fe intelectual, que dicen que creen en Dios, pero sus acciones muestran lo contrario. O sea, Dios nada que ver en sus vidas. Por ejemplo, usted pregúntele a un adúltero que si cree en Dios, ¿qué cree que le va a decir? La mayoría va a decir, claro que creo en Dios. Usted pregúntele a un peleonero porque nos habla también de la ira, ¿verdad? Iras, contiendas, gente que le gusta pelear. ¿Es fruto del espíritu o fruto de la carne? Usted pregúntele a un borracho, oye, ¿tú crees en Dios? Y le dice, claro, Dios y yo
Yo y Dios, no hombre, Diosito, hablo con Él todos los días. Pero sus prácticas nada que ver con Dios. Pregúntele a un narcotraficante que si cree en Dios, algunos de ellos hasta le van a decir, hasta un santo tenemos. Pero sus prácticas nada que ver con Dios. Esa es una fe intelectual, una fe que no salva. Pregúntele a un fornicario que si cree en Dios, la mayoría le va a decir que sí. Y podemos a cada una de estas características de la carne que hemos visto, pregúntele a un celoso, a un peleonero, a un iracundo, a un envidioso, que si cree en Dios, pero bueno para pelear y buenos para pelearnos entre nosotros. ¿Qué fe tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Será la fe salvadora? ¿Ese será fruto del Espíritu o fruto de la carne? Ahora, ¿a qué fruto? Acuérdese, la pregunta fue, ¿a qué fruto se refería Jesús cuando dijo, por sus frutos los van a conocer? O sea, los que son de Dios, ¿cómo se conocen? Por sus frutos. Ahora, yo creo que se está refiriendo Jesús al fruto que sigue aquí. Sigamos leyendo en el capítulo 5 de Gálatas, verso 22 al 24, dice, mas el fruto del Espíritu. Acuérdense, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nacimos en el Espíritu. Entonces el Espíritu da este fruto que está hablando aquí, ¿verdad? Jesús cuando dice por sus frutos, está hablando del fruto del Espíritu, porque nacimos en el Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu, fíjese, ¿quién lo encabeza? Es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora fíjese, Jesús se refiere, yo creo, esta es mi opinión, si usted piensa diferente, yo lo respeto. No me voy a pelear con usted de ninguna manera, pero yo creo que cuando Jesús dice, por sus frutos los van a conocer, está hablando del fruto del Espíritu. Porque nacimos en el Espíritu. Y lo encabeza el amor. El gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fe, la mansedumbre, el control personal. ¿Por qué cree que la gente, hay violencia doméstica por esta situación del coronavirus? Porque la gente está encerrada y no está acostumbrada a estar encerrada. Hay violencia de hijos, violencia de esposos, violencia de esposas, violencia. ¿Por qué? ¿Quién está gobernando ahí? Le aseguro que no es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el que nos tiene que, él dice que tiene que aflorarse en nuestra vida, porque somos de Dios, porque tenemos la fe salvadora. Lo encabeza ¿qué? El amor. Fíjese, por alguna razón lo encabeza el amor, pero dice que es gozo también. Sí, a veces se preocupa uno, pero es normal que como seres humanos pensemos y nos preocupemos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenemos que confiar en el Señor. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Señor, tú sabes que yo te amo, entonces voy a seguir confiando en ti, Señor. Voy a seguir confiando que tú vas a proveer. Voy a seguir confiando que tú nos das esa paz que sobrepasa entendimiento. Porque la paz, la paciencia, se requiere la paciencia en estos tiempos difíciles. Se requiere la paz. El capítulo 13 de primera carta a los Corintios nos habla acerca del amor. Y dice ahí la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que... O sea, es puro ruido. Fíjese, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puro ruido.
Verso 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese la importancia del amor. De nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor es fruto del Espíritu. La paz es fruto del Espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu. Y si usted camina en la fe salvadora, el fruto del Espíritu se aflora. Dijo Jesús, por su fruto los van a conocer. ¿Cómo está siendo el fruto de nuestra vida? Yo sé que no somos perfectos, de repente nos ponemos ahí medio raros, pero ¿sabe qué? Tenemos que acordarnos. La palabra de Dios que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A veces tenemos que, dice la palabra de Dios, que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de temor, sino de poder. Podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no estamos solos. Él dice, no temas, yo te ayudo. Él nos ayuda. Pero tenemos que decir, Señor, aquí estoy una vez más, perdóname otra vez. Y a las personas que ofendemos, ¿quiénes son? Nuestra familia, con las personas que tenemos roce continuamente, son las personas que más a veces nos conocen. Y hay que pedirles perdón cuando las ofendemos. Y hay que perdonar cuando nos ofendan. Pero hay que echarle ganas, hay que esforzarnos para que se aflore ese fruto. O sea, mire, si usted ha nacido de nuevo, ese fruto sale naturalito. El amor es tan importante que el Señor nos dice en su palabra. Fíjese, se le preguntaron a Jesús cuando él anduvo aquí en la tierra, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Que usted se somete a Dios, que usted cree en Dios, que usted lee la palabra de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios y se somete a Dios, le obedece a Dios. Pero el problema que tenemos, que hay muchas personas que dicen que creen, pero sus acciones son otras. O sea, es con esa fe intelectual que creen en Dios. Hay personas que dicen que creen en Dios, que yo creo que no creen por sus acciones. Porque dijo Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Y el fruto que están dando no es nada de lo que estamos viendo aquí. Y el mandamiento dice, ama a Dios con todo lo que eres. Y otro pasaje en la Escritura dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el más grande mandamiento es este, amar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Ahora fíjese, dice que el segundo mandamiento es muy parecido, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo. O sea que mire, toda la palabra de Dios la podemos reducir, si se puede decir en la palabra, o decir, ame a Dios y ame a la gente. Siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. Ame a Dios, ame a la gente. Pero si usted no tiene la fe salvadora, va a ser muy difícil que usted ame a la gente. Va a decir que ama a Dios porque no lo ve.
Pero tenemos que amarlo porque Él es real. Dios es real. Y la gente, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Amando a la gente. Porque es un mandato de Dios que amemos a la gente. Y es más, dice la Escritura en 1 Juan capítulo 4, el verso 8, dice, el que no ama, fíjense lo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, Él es amor. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué clase de fe tenemos? Tenemos la fe intelectual, la fe que nos salva, la fe de los demonios, o tenemos la fe salvadora. Yo espero que tengamos la fe salvadora. Y si no tiene la fe salvadora, yo sé que la familia de La Mar en Español, la mayoría tienen la fe salvadora. Entonces hay que mostrar esos frutos, porque la gente, dice la Escritura, dijo Jesús, por sus frutos de la gente vas a saber quién es quién. Yo nada más le leí la Biblia, lo que dice ahí, ¿verdad? No se enoje conmigo. Yo nada más le leí ahí. Por sus frutos. Necesitamos que Dios nos ayude para seguir aflorando esos frutos en nuestra vida, en nuestro hogar, en donde quiera que andemos. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, dominio personal. Yo soy del Señor. Todo esto va a pasar. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? Pero mientras pasa, voy a disfrutar el día de hoy, porque mañana no sé si voy a llegar a mañana. Pero ¿sabe qué? Vivamos el hoy. Tengamos armonía en nuestros hogares. Sigamos orando por los del campo médico. Sigamos orando unos por otros, que ya pronto nos vamos a reunir, empezar a reunir en la iglesia. Ya tengo muchas ganas de verlos, hermanos, Que Dios me los bendiga, hermanos. Afloremos ese fruto del Espíritu. El Señor está con nosotros, Él nos ayuda. Sigamos adelante, sigamos orando unos por otros. Señor, le damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Le damos gracias porque para siempre es su preciosa misericordia. Le damos muchas gracias, Señor, por amarnos de la manera que usted lo hace, Señor. Le bendecimos, Padre. Señor, y en estos momentos una vez más, mis hermanos y yo nos unimos y le pedimos por todas las personas del campo médico, Señor. Muchos de ellos, algunos hasta se han suicidado por la impotencia de ver tanta gente morir, Señor. Oramos por sus familias. Oramos por todos los que han perdido un ser querido, Señor. Oramos, Señor, por los líderes electos, Señor, de nuestras ciudades, bendito Señor, y del mundo entero, por los presidentes. Padre, oramos por cada pastor, Señor, de todo el mundo entero, bendito Señor. Padre, hágale ver a la gente cuánto usted los ama, Señor. Señor, salve a las almas, Señor. Espíritu Santo, sígase manifestando a través de como usted lo quiera hacer en las personas y sálvelas. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos de La Mar en Español, Señor. Oramos por cada familia que representa la familia de La Mar en Español. Oramos, pedimos que en el nombre de Jesús usted les siga dando la paciencia que necesitan, Padre, y que nos ayude a aflorar el fruto de su Espíritu, Señor. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Señor, ayúdenos, Padre. Porque, Padre, hemos creído, tenemos una fe salvadora, Señor, porque fuimos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos por los matrimonios, Padre. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos, Señor, por cada una de las diferentes necesidades que nos rodean, Señor, en nuestra ciudad y en el mundo entero, Señor. Padre, ayúdenos.
para seguir adelante, honrándole y bendiciéndole, Padre. Oramos por aquellos, por las finanzas de las personas, aquellos que han perdido sus empleos, Padre. Oramos por ellos, que usted les ayude y sobre todo en medio de esta situación, usted les dé tranquilidad y les dé paz, Padre. Los ponemos en sus manos, Padre. Gracias le damos, Señor. Gracias le damos, Padre. Seguimos orando unos por otros, Padre. Y gracias le doy por la familia de La Mar en Español. Y le doy gracias, Señor, porque ya próximamente nos vamos a estar reuniendo, Señor. Padre, oramos, Señor, que usted siga obrando lo que usted quiere obrar. Y que, aunque no entendamos, Padre, sigamos confiando en usted, confiando que todo obra para bien para los que le aman, Padre. Nos ponemos en sus manos, Padre. En sus manos, Padre. La honra y la gloria se la vamos a seguir dando a usted solamente. Y todo se lo dejamos en sus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y pues hasta la próxima. Y familia de La Mar en Español, nuestro verso, que no se nos olvide, nuestro verso de costumbre: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Josué 1:8. Que el Señor les bendiga ricamente a ustedes, familia de La Mar en Español, y también a todas las personas que tuvieron a bien estar con nosotros en un programa más. Que Dios los bendiga.